El año 2006 marcó el inicio de una era oscura en la historia moderna de México. Fue el año en que se declaró oficialmente la guerra contra el narcotráfico, una decisión política que transformó las calles, las carreteras y las plazas del país en un campo de batalla asimétrico. Pero la guerra no solo se libraba con balas y granadas, se libraba también con palabras, con símbolos y con música. En el norte de México, el corrido dejó de ser una crónica de valientes revolucionarios para convertirse en un arma de propaganda, en un parte de guerra cantado con acordeón y tuba. Los cantantes, a menudo sin buscarlo o a veces buscándolo demasiado, se convirtieron en los portavoces de facciones rivales. Su voz era poder, y en medio de ese huracán de pólvora y melodía, había una voz que sonaba más fuerte que ninguna, una voz nasal, desafinada, pero cargada de un carisma magnético que hipnotizaba a las masas. Era la voz de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro. Valentín no era solo un cantante, era un fenómeno sociológico, alto, carismático, sencillo, con esa sonrisa de medio lado que conquistaba a mujeres y hombres por igual. Había logrado lo que pocos, salir de los pueblos de Sonora para llenar estadios en todo el continente. Pero Valentín cargaba con una herencia pesada. Su padre, Lalo, el Gallo Elizalde, también había sido un cantante famoso que murió en circunstancias trágicas, un accidente automovilístico sospechoso. La muerte rondaba el apellido. En noviembre de 2006, Valentín estaba en la cima del mundo. Tenía éxitos en la radio, dinero y el amor incondicional del pueblo, pero cometió un error de cálculo geográfico y simbólico que le costaría la vida. Aceptó un contrato para cantar en Reynosa, Tamaulipas. Para entender por qué esto fue una sentencia de muerte, hay que mirar el mapa del crimen organizado de aquella época. Reynosa era el bastión, la fortaleza impenetrable del Cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. Era territorio enemigo para cualquiera que oliera a Sinaloa, y Valentín Elizalde era, por nacimiento y por repertorio, un ícono de la cultura sinaloense. Pero el problema no era su origen, el problema era una canción. Meses antes, Valentín había lanzado un tema titulado A mis enemigos. La canción, en apariencia, era un corrido genérico sobre la envidia y la traición. Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando, pero en el lenguaje codificado del narco, esa canción tenía otro significado. En las calles, y especialmente en los foros de internet que empezaban a nacer como YouTube, se viralizó un video que usaba esa canción de fondo con imágenes de ejecuciones de los Zetas. La canción fue adoptada, voluntaria o involuntariamente, como un himno del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, para burlarse de sus rivales del Golfo. Cantar a mis enemigos se convirtió en una declaración de guerra. Era como ondear una bandera enemiga en medio del campamento rival. Se dice que a Valentín le advirtieron. Su primo y manager, Fausto Tano Elizalde, fue quien cerró la fecha en Reynosa. Hubo rumores, llamadas, susurros en los camerinos. No vayas a Reynosa, si vas, no cantes esa canción. Pero Valentín era, ante todo, un hombre de honor y un artista que se debía a su público. Quizás pensó que su fama lo blindaba, quizás pensó que la música era neutral, o quizás, como sugieren algunos, fue llevado a una trampa de la que no tenía escapatoria. El 24 de noviembre de 2006, el autobús de la banda guasabeña llegó a Reynosa. El ambiente era tenso, se sentía la electricidad estática de la violencia contenida. Valentín se preparó en el hotel, se puso su texana, su cadena de oro con el gallo, su saco, se miró al espejo. No sabía que estaba a punto de dar el último concierto de su vida. No sabía que en la audiencia, mezclados entre los fans que gritaban su nombre, había hombres que no estaban allí para aplaudir, sino para confirmar que el Gallo de Oro cantaría su propia sentencia. La decisión de ir a Reynosa sigue siendo, hasta hoy, el punto de partida de todas las teorías de conspiración. ¿Por qué Tano Elizalde insistió tanto en esa fecha? ¿Por qué se canceló un concierto en Tijuana para ir a Tamaulipas a última hora? La sombra de la traición empezaba a alargarse sobre la figura de Valentín. Incluso antes de que sonara el primer acordeón, Valentín Elizalde entró en la boca del lobo, sabiendo que lo observaban.
Lo que sucedió en ese escenario es uno de los momentos más tensos de la historia de la música. Si te apasionan las historias donde el crimen y la fama colisionan, suscríbete ahora a Archivos Fríos y activa la campana. Vamos a analizar la noche en que la música se manchó de sangre. La noche del 24 de noviembre, el palenque de la Expoferia de Reynosa estaba a reventar. Miles de personas abarrotaban las gradas. El humo de los cigarros, el olor a cerveza y el ruido de la multitud creaban una atmósfera de euforia. Cuando Valentín Elizalde salió al ruedo, el grito fue ensordecedor. ¡El vale! ¡El vale! Valentín tomó el micrófono, sonrió, y entonces tomó una decisión que los analistas de seguridad y los biógrafos todavía discuten. Para abrir el concierto, la primera canción que eligió no fue una balada romántica, ni un éxito bailable como Vete ya. La banda empezó a tocar los acordes de A mis enemigos. Fue un acto de desafío absoluto, cantar el himno de Sinaloa en el corazón del territorio de los Zetas. Valentín caminaba por el ruedo circular, cantando con fuerza, mirando a los ojos a la gente. Al que no le guste el fuste, que lo tire y que no se monte. Entre el público, según los reportes de inteligencia posteriores, estaba Jaime González Durán, alias El Hummer, uno de los fundadores de los Zetas, un exmilitar de élite convertido en capo sanguinario. Se dice que El Hummer se sintió insultado personalmente, sintió que Valentín había ido a su casa a faltarle al respeto. La orden, según la leyenda negra, se dio en ese mismo instante, o quizás se confirmó, mátenlo cuando salga, pero el concierto continuó. Valentín cantó durante 2 horas. Fue un show emotivo, interactuó con el público, recibió flores, recibió tragos, se le veía feliz, entregado, pero había algo extraño. Testigos dicen que Valentín miraba mucho hacia las salidas, que su comportamiento, aunque profesional, denotaba cierta ansiedad, y para cerrar el concierto, para poner el clavo final en su ataúd, Valentín volvió a hacer lo impensable. Terminó el show repitiendo la canción. Volvió a cantar A mis enemigos 2 veces. Fue como firmar el documento 2 veces para que no quedaran dudas. Siguen ladrando los perros. Cuando la música terminó y las luces del palenque se encendieron, Valentín se despidió. Gracias, Reynosa, los quiero mucho. Se retiró al camerino. En el backstage, el ambiente era de prisa. Vámonos. Vale, ya estuvo. Su equipo quería salir rápido. Valentín se cambió de ropa, o quizás se quedó con la del show. Se tomó unas fotos con algunos fans que lograron colarse. Firmó los últimos autógrafos de su vida. Había 3 hombres clave que lo acompañarían en el vehículo de salida: su representante, Mario Mendoza Grajeda, su chofer, Reynaldo Ballesteros, y su primo, Fausto Tano Elizalde. Se dirigieron hacia la salida trasera del palenque. Allí los esperaba una camioneta Suburban negra, modelo 2007, nueva, un vehículo robusto, grande, digno de una estrella. Valentín se subió en el asiento trasero, en medio. Tano se subió a su lado, o se acostó en el asiento trasero, un detalle que luego sería crucial. Mario se subió de copiloto, Reynaldo al volante. La camioneta arrancó. Eran las 13:00 de la madrugada del 25 de noviembre. Avanzaron apenas unos 100 metros por las calles aledañas al palenque. Iban despacio, saliendo del recinto ferial. De repente, 2 vehículos les cortaron el paso. Un coche por delante, otro por detrás o lateral. No hubo palabras, no hubo intento de secuestro ni negociación. Se bajaron hombres armados con fusiles de asalto, AK-47 cuernos de chivo y AR-15. La Suburban negra se convirtió en el blanco de una lluvia de plomo. El sonido de las ráfagas rompió la noche de Reynosa. Fueron segundos eternos. Los cristales estallaron. La lámina de la camioneta fue perforada como papel. El gallo de oro estaba atrapado en una jaula de metal que estaba siendo demolida por balas de alto calibre. Valentín intentó protegerse, agacharse, pero no había lugar seguro. Las balas entraron por todas partes. El silencio que siguió al tiroteo fue más aterrador que el ruido. Los sicarios se subieron a sus coches y se fueron despacio, con la impunidad de quien sabe que manda en la ciudad. Dentro de la camioneta, había olor a pólvora, a sangre y a muerte.
pero entre los cuerpos destrozados, alguien se movía, alguien había sobrevivido al infierno. En la próxima parte, analizaremos la escena del crimen, la cantidad absurda de disparos que recibió Valentín y el misterio del único sobreviviente, Tano Elizalde, cuya versión de los hechos tardaría años en ser cuestionada por la propia familia. El silencio que siguió a la ráfaga de disparos en la calle de Reynosa duró poco. Pronto, el aire se llenó con el sonido de sirenas, gritos de curiosos que salían del palenque y el zumbido de las radios policiales. Cuando las autoridades llegaron a la escena, lo que encontraron no parecía un accidente vial ni un asalto común, parecía una zona de guerra. La camioneta Suburban negra, modelo 2007, había sido transformada en un colador de metal retorcido. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el olor metálico de la sangre y el humo del radiador perforado. Los peritos forenses comenzaron la macabra tarea de marcar la evidencia. Colocaron pequeños conos amarillos junto a cada casquillo percutido en el asfalto. 1, 10, 20, 50. El conteo final oficial fue de más de 70 casquillos, 70 disparos de alto calibre, munición de rifles de asalto AK-47 cuerno de chivo y AR-15, además de armas cortas calibre, 38 Super. No fue un ataque para asustar, fue una operación de aniquilación total. La intención era asegurarse de que nada dentro de ese vehículo quedara con vida. Al abrir las puertas de la camioneta, el panorama era devastador. En el asiento del conductor, Reginaldo Ballesteros yacía muerto sobre el volante. En el asiento del copiloto, Mario Mendoza, el representante, había recibido múltiples impactos que le quitaron la vida instantáneamente. Y en el asiento trasero, en el centro, estaba Valentín Elizalde. El Gallo de Oro había recibido disparos en el torso, brazos, piernas y cabeza. Su cuerpo quedó recostado hacia la derecha, inerte. La cadena de oro con el dije de un gallo, su amuleto, estaba manchada de su propia sangre. En su mano, o cerca de él, quedaron fotos de fans y quizás algún bolígrafo con el que había estado firmando autógrafos segundos antes. La brutalidad del ataque sugería odio. Sugería que alguien quería borrarlo físicamente con una fuerza excesiva. Pero en medio de esa carnicería, ocurrió lo imposible, un milagro, o para los escépticos, una anomalía sospechosa. De entre los cuerpos de los 3 muertos, emergió una persona viva, Fausto Tano Elizalde, el primo, el inseparable compañero. Tano estaba en el asiento trasero, junto a Valentín. Estaba herido, sí, tenía impactos en el brazo y esquirlas, pero estaba vivo, estaba consciente. Mientras sacaban los cuerpos de sus amigos y su primo, Tano fue trasladado de urgencia al hospital. ¿Cómo sobrevivió? Su versión inicial fue que, al sentirse mal o estar cansado, se había recostado en el asiento trasero justo antes de que empezaran los disparos. Dijo que al escuchar las detonaciones, se quedó abajo, inmóvil, y que los cuerpos de los demás, o la estructura del asiento, lo protegieron. Dijo que escuchó a los sicarios acercarse después de la ráfaga para dar el tiro de gracia a Valentín, pero que a él no lo vieron o lo dieron por muerto. Esta supervivencia milagrosa fue celebrada al principio. Gracias a Dios se salvó Tano. Pero con el paso de los años, los expertos en balística y los propios fans empezaron a hacerse preguntas incómodas. En un espacio tan reducido como una cabina de camioneta, recibiendo fuego cruzado desde 2 ángulos con armas automáticas que atraviesan el blindaje ligero y la carne, la probabilidad de salir vivo estando acostado en el asiento trasero es estadísticamente minúscula. ¿Por qué los sicarios, que se aseguraron de rematar a Valentín, no remataron al único testigo presencial? ¿Por qué Tano salió del hospital relativamente rápido? La duda se sembró como una semilla venenosa. La gente empezó a mirar a Tano no como al sobreviviente afortunado, sino como a la pieza que no encajaba en el rompecabezas. Mientras Valentín era enterrado en un funeral multitudinario en Guasave, Sinaloa, con miles de personas llorando y cantando sus canciones, Tano se mantuvo en un perfil bajo, recuperándose, pero la sombra de la sospecha ya empezaba a crecer a sus espaldas. Durante más de una década, la versión oficial de Tano el sobreviviente se mantuvo. Tano siguió trabajando en la música,
Formó la banda guasaveña de Valentín Elizalde y vivió del legado de su primo muerto. Hacía homenajes, daba entrevistas llorando, recordaba esa noche terrible. Pero en 2020, 14 años después del crimen, la familia Elizalde se rompió públicamente, y la verdad oculta, o al menos la versión más oscura de la verdad, salió a la luz de la mano de una mujer despechada o valiente, Marisol Castro, la exesposa de Tano Elizalde. En una entrevista explosiva que sacudió el mundo del espectáculo en México, Marisol lanzó acusaciones que transformaron el caso de un ajuste de cuentas de narcos a una tragedia de traición familiar. Marisol reveló detalles sobre la logística de aquel concierto que nadie conocía. Dijo que Valentín Elizalde no quería ir a Reynosa. Dijo que la fecha original era en Tijuana, una plaza segura y exitosa para él, pero que fue Tano, su primo y manager, quien insistió obsesivamente en cancelar Tijuana y aceptar la fecha en Reynosa. Tano estaba muy nervioso, dijo Marisol. Insistió mucho en ir a Reynosa. ¿Por qué cambiar una fecha segura por una en territorio enemigo? Marisol contó otro detalle escalofriante. Dijo que, después del concierto, Tano se comportó de manera extraña. Según ella, Tano se fue del hotel antes, o se preparó para salir antes que Valentín, y lanzó la acusación más grave. Sugirió que Tano sabía lo que iba a pasar, que Tano se había reunido con gente antes del show, que Tano negoció la vida de su primo. La teoría de la traición sugiere que Tano tenía deudas, problemas de envidia o ambición, y que entregó a Valentín a los Zetas a cambio de su propia vida o de dinero. Esto explicaría por qué se acostó en el asiento antes de los disparos. Sabía cuándo agacharse. Explicaría por qué los sicarios no lo remataron. Él era parte del trato. Antes de revelarte el giro final de esta telenovela macabra, el detalle romántico que confirmó para muchos la traición de Tano y que destruyó su relación con las hijas de Valentín, quiero pedirte que te suscribas. La historia de Valentín Elizalde nos enseña que a veces el enemigo duerme en la habitación de al lado. Si valoras este análisis profundo, dale like al video y activa la campana. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando. La entrevista de Marisol Castro abrió las compuertas. La familia directa de Valentín, sus hermanos, el flaco Elizalde y sus hijas, reaccionaron. Dejaron de hablarle a Tano, empezaron a conectar puntos, recordaron la insistencia de Tano en ir a Reynosa, recordaron cómo Tano se quedó con el nombre de la banda, pero la prueba definitiva de la traición moral, si no criminal, llegó poco después. Se confirmó que Tano Elizalde había iniciado una relación sentimental y se había casado con Gabriela Sabag. ¿Quién es Gabriela Sabag? Es la viuda de Valentín Elizalde, la albacea de su herencia. Tano se casó con la esposa de su primo muerto. Para los fans y la familia, esto fue la confirmación absoluta de la envidia. Tano no solo quería la vida de Valentín, quería su mujer, su dinero, su banda y su destino. Se quedó con todo, escribían los fans en redes sociales. Es el Judas de Sinaloa. Tano ha negado todas las acusaciones. Dice que son mentiras de una exesposa dolida, que él amaba a Valentín como a un hermano, que él también recibió balazos, pero la imagen pública de Tano quedó destruida, pasó de ser el mártir al villano. Hoy, la teoría predominante en la cultura popular no es que los Zetas mataron a Valentín por una canción, es que los Zetas fueron el arma, pero Tano fue quien puso al gallo en la mira. La traición de sangre se convirtió en el verdadero legado del crimen de Reynosa. Valentín murió cantando a la lealtad y a la valentía, sin saber que la deslealtad viajaba en el asiento de al lado, esperando el momento de agacharse para sobrevivir y quedarse con el reino. En las próximas partes, veremos el legado inmortal del Gallo de Oro, como su tumba es visitada como la de un santo, y las supuestas apariciones fantasmales y mensajes que dejó, cerrando la historia de un hombre que presintió su muerte y aún así salió a cantar. La noticia de la muerte de Valentín Elizalde viajó más rápido que la luz. Antes de que el sol se pusiera el 25 de noviembre, todo México sabía que el gallo había cantado su última canción, pero fue en Sinaloa, su tierra, donde la noticia golpeó con la fuerza de un huracán.
El traslado del cuerpo desde Reynosa hasta Guasave no fue un simple trámite funerario, fue una procesión de estado para un rey sin corona. Cuando el cortejo fúnebre llegó a las tierras de Jimbito y Guasave, se encontró con un mar de gente. No eran cientos, eran miles, decenas de miles, hombres de campo, mujeres con niños en brazos, jóvenes que habían crecido escuchando sus casetes piratas en camionetas viejas. Todos salieron a la carretera, lloraban, bebían cerveza a la salud del difunto y, sobre todo, cantaban. La música de banda, con sus trompetas estridentes y tambores pesados, sonaba en cada esquina, creando una cacofonía de duelo y fiesta que es única en la cultura mexicana. El rancho de Jimbito, donde Valentín había pedido ser enterrado junto a su padre, se convirtió en un santuario. La policía se vio desbordada. No había vallas ni cordones de seguridad que pudieran contener a la masa humana que quería tocar el ataúd, que quería ver por última vez el rostro del ídolo. Se dice que el ambiente olía a polvo, a sudor, a alcohol y a cempasúchil. En medio de ese caos, la figura de Valentín dejó de ser humana. En ese momento, nació el mito. La gente empezó a contar historias. Decían que Valentín presentía su muerte. Recordaban la letra de Vencedor, donde cantaba sobre su propio entierro. Y ahí me cantan mis canciones. La realidad se mezclaba con la lírica. Los músicos de la banda guasaveña, todavía en shock, con la sangre de su jefe en la ropa, tocaron al pie de la tumba. Tocaron hasta que le sangraron los labios y los dedos. Fue un funeral digno de un general revolucionario o de un capo mayor, pero Valentín no era un capo, era un cantante, y su muerte envió un mensaje escalofriante a toda la industria musical: nadie es intocable. Después de ese día, muchos cantantes cancelaron fechas en Tamaulipas. El miedo se instaló en los camerinos. Se instauró una autocensura silenciosa. No cantes eso aquí, no aceptes ese regalo. El asesinato de Valentín cambió las reglas del juego del espectáculo en México. Antes de llegar a la conclusión final y ver cómo la figura de Valentín Elizalde ha resucitado en las nuevas generaciones de artistas globales como Peso Pluma, quiero pedirte que te unas a nosotros. La historia del Gallo de Oro es la historia de cómo la cultura y la violencia se entrelazan. Si valoras estos documentales que van más allá del titular, suscríbete a Archivos Fríos y activa la campana. Tu apoyo mantiene viva la memoria. Han pasado casi 2 décadas desde que las balas silenciaron a Valentín Elizalde en Reynosa. En la justicia terrenal, el caso es un expediente frío, archivado bajo capas de burocracia y corrupción en la Fiscalía de Tamaulipas. El supuesto autor intelectual, Jaime González Durán, el Hummer, fue detenido años después por otros delitos y extraditado a Estados Unidos, pero nunca fue juzgado específicamente por la muerte de Valentín. Los autores materiales, los gatilleros que dispararon las 70 balas, probablemente murieron en la guerra encarnizada que los Zetas libraron contra el Cártel del Golfo y las fuerzas militares en los años siguientes. No hubo juicio, no hubo sentencia, la impunidad fue absoluta, pero en la justicia cultural, Valentín ganó la guerra. Su tumba en Guasave es hoy un lugar de peregrinación constante. Nunca le faltan flores frescas, ni botellas de whisky Buchanan's, ni cigarros encendidos que los fans dejan sobre el mármol. Se le atribuyen milagros, la gente le reza. Se ha convertido en una especie de santo popular, un intercesor para los valientes y los enamorados. Y su música, lejos de envejecer, ha encontrado una segunda vida explosiva. La generación actual, los jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando él murió, lo han adoptado como un icono de estilo y actitud. El fenómeno de los corridos tumbados, liderado por superestrellas globales como Peso Pluma, Natanael Cano o Fuerza Regida, tiene sus raíces directas en Valentín. Ellos lo citan como su mayor influencia, usan su estética, cantan sus covers. Valentín fue el primero en mezclar la crudeza del narco con la sensibilidad pop, y esa fórmula es la que hoy domina las listas de éxitos mundiales. Sin el Gallo de Oro, no existiría la música mexicana moderna tal como la conocemos. La figura de Valentín también ha alimentado el mundo de lo paranormal. Existen videos virales en internet que aseguran haber captado su fantasma.
En grabaciones de bandas que tocan sus canciones en palenques vacíos, se escuchan voces, o se ven sombras con sombrero. El gallo sigue cantando, dicen. Es la forma que tiene el pueblo de negar su muerte, de decir que no pudieron matarlo del todo. La teoría de la traición de Tano Elizalde ha añadido una capa de tragedia griega a su leyenda. El héroe caído por la envidia de su propia sangre. Una historia bíblica de Caín y Abel con banda sinaloense de fondo. En Archivos Fríos, cerramos este expediente con la certeza de que Valentín Elizalde sabía dónde se metía, pero decidió no bajar la cabeza. La nota que leyó en el escenario pudo haber sido una sentencia de muerte, pero su reacción, limpiarse el sudor y seguir cantando, fue su victoria final. Cantó, no corrió, no suplicó, cantó, y ese acto de desafío final es lo que lo hace inmortal. Valentín Elizalde no murió en Reynosa, se convirtió en leyenda. Soy Magnus. Y esto ha sido la historia del Gallo de Oro. Gracias por acompañarnos en este viaje por la carretera de la fama y la tragedia. Si este video te ha gustado, compártelo. Que la música no pare. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima investigación. Y recuerden, no, para morirse, se nace.